la idea es aplicar el criterio de conozca a su cliente, pero llevarlo, en el caso concreto, a nuestros proveedores, que son quienes nos prestan bienes y venden bienes y prestan los servicios, donde luego eventualmente tendremos inconvenientes en materia de deducción de gastos y cómputos de crédito fiscal. Entonces, vamos a comenzar con la exposición. La idea es dividirla en tres partes: lo que está haciendo o lo que pretende y lleva adelante el fisco, cuáles son las consecuencias derivadas del uso o ajuste por facturas apócrifas, y luego qué puede hacer el contribuyente para mitigar el riesgo, repasando cuáles son algunas obligaciones que ya tiene que dar cumplimiento por normas legales o reglamentarias. En pantalla estamos teniendo en consideración para esta primera parte, donde tienen la llamadita número 1, que es lo que se dio a conocer oportunamente como Plan Estratégico de la AFIP 2021-2025. Se podía descargar hasta el año pasado de la web del organismo fiscal. Hoy ya no está disponible porque está en revisión, ¿sí? Pero sin perjuicio de que está en revisión, el tema de facturas apócrifas es de hace muchos años y han pasado distintas administraciones y todas han ido incrementando, ¿sí?, su eh, análisis para mitigar, ¿sí?, la utilización de este tipo de comprobantes. Entonces, lo que AFIP pone de manifiesto en este plan es que la emisión de las facturas apócrifas y el cómputo, ya sea del crédito fiscal o del gasto, representa una de las maniobras de evasión más significativas que se da en nuestro país, ¿sí?, que se lleva a cabo a través de la existencia de sociedades o personas que emiten facturas por operaciones inexistentes. Se encuentran dos situaciones, según lo manifiesta el organismo fiscal, que es la creación de sociedades que se dedican exclusivamente a la comercialización de estos tipos de comprobantes apócrifos, que se conocen comúnmente como usinas de facturas APOC, y aquellos contribuyentes que en realidad realizan en términos generales actos lícitos, pero en algunas oportunidades emiten comprobantes que no responden a una correcta veracidad de la operación o con precios simulados. Como vemos, la FIP está dando características, ¿sí?, de las facturas apócrifas, pero no hay una definición legal, reglamentaria, de facturas apócrifas. En consecuencia, luego del análisis de la doctrina y la jurisprudencia y algunas actuaciones del fisco, podemos concluir que las facturas apócrifas lo que pretenden es llevar adelante la simulación de operaciones, ¿sí? Y esa simulación de las operaciones puede estar clasificada como una simulación absoluta o una simulación relativa. Cuando estamos en presencia de una simulación absoluta es porque la operación es totalmente inexistente, ¿sí? Lo único que tenemos es la factura. Alguien entregó esa factura, pero la operación nunca existió. No existen los bienes, no existe la prestación de servicios. En cambio, cuando estamos en presencia de una simulación relativa, la operación sí se materializó, existen los bienes o existió la prestación de servicio, pero hay una interpósita persona, que es el emisor de la factura, entre el adquirente y el verdadero vendedor, sí, que se mantiene oculto. Entonces, esta clasificación nos permite entender la mecánica de las facturas apócrifas y vamos a ver que las consecuencias para el contribuyente usuario de este tipo de comprobantes son diferentes, sea una u otra, con lo cual vamos a retomar luego sobre este tema. La problemática de las facturas apócrifas, sí, dice el fisco, lo encaró de diferentes maneras. Originalmente fue la implementación de facturas electrónicas, ¿sí? Oportunamente, cuando eran todas facturas en papel, se hacían duplicados o se creaban talonarios con imprentas inexistentes, con datos de contribuyentes inexistentes. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, implementemos la factura electrónica. Si ustedes refrescan un poco
el material de aquella época se creía que con las facturas apócrifas se iba a reducir sustancialmente, perdón, con las facturas electrónicas se iba a reducir sustancialmente el tema de facturas apócrifas y no fue así. En consecuencia, ¿qué hizo AFIP? Bueno, allá en el 2003, a través de la resolución 1575, se implementa el tema de la factura M y factura A con CBU informada, que se buscaba que solo iban a tener facturas A aquellos contribuyentes que puedan demostrar determinados conceptos relativos a su patrimonio. Entonces, esta fue una primera medida. Después se crea también con el objetivo de que los contribuyentes puedan chequear los comprobantes, la base de contribuyentes no confiables, la base APOC, que es de acceso público, obviamente, y arduamente criticada por la incorporación tardía, ¿sí? Con posterioridad a que el contribuyente dedujo esos comprobantes y las consecuencias que trae. Luego, el tema de capacidad económica financiera, el sistema de capacidad económica financiera, que solo puede accederse con clave fiscal para chequear cuál es la capacidad económica financiera asignada a los contribuyentes. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, se desconoce la fórmula que determina el fisco para fijar esta capacidad económica financiera. Obviamente, la intensificación de fiscalizaciones de tipo presencial y electrónica, y con posterioridad se creó la matriz de riesgo APOC, ¿sí? Que pretende, ¿sí? A través de investigaciones que realiza el organismo, empezar a identificar de manera temprana las usinas de facturas apócrifas. A esto se le agregó, ¿sí? El análisis de una herramienta que se denomina POTAPOC, que es la identificación de potenciales usinas de facturas apócrifas que complementa, ¿sí? La matriz de riesgo APOC. Y hace ya algunos años, ya por el 2020, se cambia el tema del análisis del City Compras y City Ventas y aparece el libro de IVA digital. Entonces se intensifican los cruces y las automatizaciones de datos que tiene el organismo para poder analizar los riesgos de la existencia de posibles proveedores APOC y la utilización por parte de los contribuyentes. Aquí dejamos en pantalla el flujograma que también surge de este plan estratégico que publicó oportunamente el fisco, donde claramente se ve cuál es el esquema de control y alertas permanentes, el objetivo, que es realizar determinaciones impositivas, tanto de IVA como de ganancias, pero allá abajo vamos a ver que lo que se pretende es generar una percepción del riesgo por parte del potencial usuario de las facturas apócrifas, ¿sí? Con el objetivo, naturalmente, de reducir la evasión tanto en el IVA como en el impuesto a las ganancias. Esto vino acompañado, ¿sí? Luego, en el 2017, de una modificación respecto de cuándo la FIP podía cambiar la calificación del contribuyente a los fines de la emisión de comprobantes, porque la factura M era para nuevos contribuyentes. Entonces, ¿qué pasaba con los contribuyentes que ya habían logrado obtener la factura A? Bueno, en el 2017, a través de la resolución 4132, el fisco toma determinadas decisiones. Estos puntos que vemos en pantalla surgen de los considerandos de esta resolución y parece interesante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Las facturas reflejan hechos o actos económicos, de contenido económico, financiero y patrimonial. Entonces, ¿por qué lo dejo en rojo? Porque esto es lo que vamos a tener que tratar de demostrar nosotros, que esa factura verdaderamente respalda un acto jurídico o un hecho económico que tiene esta trascendencia. Bueno, el fisco insiste con que se está utilizando masivamente comprobantes apócrifos, con lo cual hay que hacer un control adicional para pasar a aquellos contribuyentes de factura A factura M. Entonces, se establece en el artículo primero de la norma que la FIP podrá llevar adelante este cambio, ¿sí? Cuando haya inconsistencias entre la relación de los montos facturados y la capacidad técnico-económica de los contribuyentes para realizar la venta de bienes o la prestación de servicio, o podrá llevar a factura M ante incumplimiento o irregularidades en lo que son las obligaciones del contribuyente. Se fijan en el anexo una serie de parámetros.
Hemos marcado algunos en rojo porque son los que vamos a volver cuando analicemos el conozca a su proveedor. Entonces, se hace un análisis de la relación del monto facturado con el personal declarado, la actividad, las acreditaciones bancarias, los bienes registrables, el pago de los impuestos, ¿sí? Se analiza el riesgo CIPER, información que se recibe de terceros, falta de presentación de declaraciones juradas, la falta de presentación de lo que era el City Compras y Ventas, hoy el libro de IVA digital, la relación inconsistente que pueda existir entre débitos y créditos fiscales, también el débito fiscal declarado versus las facturas electrónicas emitidas, el análisis de las inconsistencias que pudiera haber en los domicilios fiscales declarados y la antigüedad como empleador. Como vimos, había un segundo punto en donde decía que se podía pasar a factura M ante incumplimientos de índole tributario, con lo cual a través de la circular 5 del 2017 se aclaró que la idea no era pasar a todos los contribuyentes que tengan incumplimiento a factura M, sino a analizar concretamente ¿sí? que haya evidencias sustanciales a los fines de calificar a ese contribuyente como un posible emisor de comprobantes apócrifos. Entonces, como vemos, el fisco se mueve de tal manera para mitigar ¿sí? el cómputo de créditos fiscales y deducciones inexistentes derivadas del uso de facturas apócrifas. Entonces, cuando tenemos esas inspecciones presenciales o virtuales, el contribuyente, ante la impugnación de determinados comprobantes por ser APOC, va a tener una serie de consecuencias. Estas consecuencias, en términos generales, insisto, en términos generales, luego podrán analizar cada una de ellas con mayor profundidad, van a tener el contribuyente que analizar si la simulación, como dijimos, es absoluta, que la operación no existe, o es relativa, es decir, la operación se materializó, pero el proveedor no es el proveedor real. Entonces, aquí en la relativa lo que ha logrado el contribuyente es demostrar la veracidad de la operación y dejar eventualmente de lado el comprobante que se utilizó. ¿Sí? El comprobante es apócrifo, pero la operación existió, entonces estamos en una simulación relativa. Respecto a lo que es impugnación del gasto en el impuesto a las ganancias, tendremos en la simulación absoluta la impugnación de ese gasto, en la relativa, si se pudo demostrar la veracidad de la operación, es probable que logremos su deducción. En materia de salidas no documentadas, obviamente en la medida que se dé la salida de fondos, porque si tengo la factura y la contrapartida es un pasivo, no hay salida no documentada, pero bueno, en términos generales sabemos que si hay simulación absoluta tendremos que hacernos cargo del impuesto a la salida no documentada. En materia de simulación relativa, cuando estamos en presencia de bienes, tal como surge de la ley de impuesto a las ganancias, no tendremos que abonar el impuesto a la salida no documentada. En materia de servicios, en principio sí. Les sugiero, para profundizar en el tema, ya que lo estoy dando muy escuetamente, que vean la exposición en este ciclo que hizo el año pasado el doctor Bertaza sobre este punto, ya que hay algunas otras aristas que me parecen interesantes que exceden obviamente la presentación del día de la fecha. En materia de impugnación de crédito fiscal, sea absoluta o relativa esa simulación, se impugna el crédito fiscal. Si ustedes ven la jurisprudencia, concretamente se toma esta postura porque no ha nacido el hecho imponible para el vendedor, esa es el verdadero vendedor, no es al cual le nació el hecho imponible y por lo tanto no tributó el delito fiscal, y esa es una de las condiciones que establece el artículo 12 de la ley de IVA para el cómputo de los créditos fiscales. Entonces aquí es más difícil solucionar este punto y, insisto, la jurisprudencia va en esa línea, con lo cual tendremos la impugnación del crédito fiscal y el cómputo de las retenciones que el contribuyente le hizo a su proveedor al momento de pagarle, ¿sí? Dado que le están impugnando el gasto, por ser inexistente la operación, tendremos la posibilidad de computarla como pago a cuenta si estamos en presencia de una simulación absoluta. En cambio, la jurisprudencia por el momento es negativa en materia de ese cómputo cuando estamos en una simulación de tipo relativa. ¿Sí? Y adicionalmente tendremos la exención de la responsabilidad, ¿sí? Conforme al artículo 8 de la Ley de Procedimiento Tributario, cuando somos usuarios de
facturas apócrifas por el impuesto dejado de ingresar por el proveedor y eventualmente las multas previstas en la ley 11.683 y las consecuencias de naturaleza penal conforme al régimen penal tributario. Ahora bien, yendo a qué hace el contribuyente ante la existencia de posibles facturas apócrifas. Bueno, antes de entrar en las facturas apócrifas y lo que el contribuyente debería tratar de llevar adelante, hay que recordar que existen, ¿sí?, obligaciones derivadas de la ley de procedimiento tributario y normas reglamentarias donde imponen al contribuyente llevar adelante una serie de verificaciones, ¿sí? Una de ellas está dada por el artículo 33.1 o el primer artículo agregado a continuación del 33 de la ley 11.683, en donde obliga, ¿sí?, a los contribuyentes, conforme lo establezca el Poder Ejecutivo, a constatar, ¿sí?, la validez de los comprobantes o documentos equivalentes que recibe respecto de sus compras o locaciones. El decreto 477 limitó, ¿sí?, allá en el 2007, a los obligados. Concretamente se impuso esta obligación a los exportadores y asimilables a tales, a los contribuyentes que son agentes de retención en el IVA, a los sujetos que reciban comprobantes electrónicos y al Estado Nacional y sus dependencias. Entonces, si nos posicionamos y nos retrotraemos al año 2007, recordaremos que en aquel momento se estaba implementando la factura electrónica, con lo cual prácticamente eran muy pocos los contribuyentes que tenían que llevar adelante este control. Pero hoy, en el 99% de los casos, recibimos comprobantes electrónicos, con lo cual tendremos que verificar la validez de los comprobantes. Otra norma reglamentaria que nos exige chequear determinadas formalidades de los comprobantes que recibimos es la Resolución General 100. Respecto del emisor, respecto de los comprobantes, hay una serie de puntos que prevé el artículo 41 de la norma mencionada, pero concretamente tenemos que verificar el vencimiento del CAI, ¿sí? Recordemos que prácticamente ya no hay facturas en papel, pero los pueden existir como documentos de resguardo. En consecuencia, podemos recibir facturas con el CAI vencido. Y también lo que hay que chequear y no olvidarnos es el CAI de los remitos vinculados, ¿sí?, a las operaciones de traslado que correspondan. En este caso, ¿sí?, nos dice la propia Resolución General 100 que los gastos o los créditos fiscales que nosotros querramos computar no los vamos a poder realizar si no dimos cumplimiento a esta verificación de validez de comprobante, excepto que podamos, el contribuyente, demostrar y acreditar la veracidad de la operación. Entonces insistimos con esto. Y después tenemos el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Tributario, que se vincula con el 33.1, la Ley 25.345 y la Resolución 1547. El artículo 34 de la Ley de Procedimiento Tributario dispone que el Poder Ejecutivo podrá limitar el cómputo de créditos fiscales y gastos a la utilización de determinados medios de pago. Esto es, alcanza a los sujetos obligados a realizar la constatación de comprobantes conforme el 33 continuación que mencionamos, y esta normativa prevé la posibilidad de que el contribuyente, ante la no utilización de esos medios de pago, demuestre la veracidad de la operación. Similar es lo que planteaba la ley 25.345, que es que todos los pagos mayores a 1.000 pesos tenían que realizar con medios de pago válidos. Lo que sí hay que recordar es que la ley 25.345 disponía que no podía luego acreditarse la veracidad de la operación, o sea, era una presunción absoluta, pero como vamos a ver, la Corte ya ha tratado el tema. Entonces, ¿dónde están los medios de pago válidos vinculados a la 25.345? Bueno, previstos en la Resolución General 1547. Los repasamos rápidamente: depósitos bancarios, transferencias, cheques, tarjetas de crédito, facturas de crédito. Y, como dije,
la 25345 decía que si no se utilizaban estos medios de pago, no iban a poder computarse los créditos fiscales ni deducirse el gasto, y no le daba la posibilidad al contribuyente de acreditar la veracidad de la operación, pero en la causa mera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo del 2014 ya se quedó zanjado este tema porque se declaró la inconstitucionalidad de ese punto y se puede acreditar la veracidad de la operación. Ahora sí, adentrémonos, luego de esta introducción y de las consecuencias por usar facturas apócrifas, en qué podemos hacer para mitigar el riesgo, ¿sí? Tomando como base, como bien dijo Humberto, el conozca a su cliente y una serie de antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, podemos llegar a este listado que les ponemos a disposición. Nosotros tenemos que armar el legajo de nuestro proveedor, ¿sí? Entonces, en ese legajo, en nuestra opinión, tendríamos que tener el estatuto social, las actas de designación de autoridades y copia de los documentos de los sujetos que actúan en esa calidad, ¿sí? Presidente, gerentes, y eventualmente copia de los poderes si hay un tercero que interviene en nombre y representación de la sociedad. Acá lo decimos por dos cuestiones. En materia del estatuto es importante el objeto social, porque muchas veces se da que el objeto social no se condice con la actividad que desarrolla el contribuyente según lo que informa en la página de AFIP como actividad desarrollada o en función a los bienes o servicios que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, si el servicio que nos presta, los bienes que nos están vendiendo, no se condice con el objeto social, ya ahí tenemos una inconsistencia. Después, respecto de las autoridades, muchas veces se ha dado el caso que los directores de las empresas que son usinas de facturas apócrifas no podemos, digamos, vincularlos con los negocios o no tienen la capacidad, la capacitación para llevar adelante esos negocios, con lo cual también es importante hacer un análisis por lo menos de las autoridades de la compañía. Después, tema de estados contables. Entre otras cosas, de la lectura de los estados contables y dependiendo de los bienes o servicios que estamos adquiriendo, podemos analizar los activos, ¿sí? Como vimos, cuando hacen el análisis el fisco para la calificación del contribuyente a los fines de pasarlo de A a M, hace el análisis de los bienes registrables. Bueno, hagámoslo nosotros. ¿Tiene los bienes necesarios para esa prestación que estamos contratando, los bienes que estamos adquiriendo? Si no los tiene en los gastos la adquisición de servicios de tercerización para poder prestar esos bienes o servicios. La declaración jurada, digamos, de la CBU, ¿no? Que nos entreguen la CBU certificada. Bueno, acá en personas humanas suele pasar que nos dicen que le depositemos en la CBU de otro titular, ya que puede tener la cuenta embargada o tiene inconsistencias con su cuenta, entonces eso también nos tiene que dar indicios o sospechas. Por eso es bueno tener la CBU donde conste naturalmente los datos del proveedor. Referencias comerciales, es bueno recabar referencias comerciales, más si viene de conocidos de nuestro negocio. Detalle de principales clientes, solicitar el informe veraz o de gnosis, tanto de la empresa como de los directores. Con relación a los domicilios, sería bueno, si es de la localidad donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, ir al negocio, más allá de que hagamos la contratación vía internet, ya que es lo que hace el fisco. Hay inconsistencia en los domicilios declarados, ¿sí? Hoy también tenemos la posibilidad, aunque a veces un poco desactualizada, de chequear los domicilios y ver con Google los aspectos de la zona, ¿sí? Entonces vamos a saber si el domicilio es correcto o está en el medio del mar, ¿sí? Y otro punto es verificar la página web y si los sujetos con los que estamos interviniendo tienen mail institucionales o no, e ir guardando, ¿sí? La existencia de la página web, la constatación de los domicilios, ¿sí? Podemos agregar eventualmente la solicitud de algún servicio.
etcétera. Entonces, ¿qué buscamos con esta primera parte? Analizar si de toda esta información que se reunió podemos tener la convicción de que el vendedor o el sujeto que nos va a prestar el servicio tiene la capacidad técnica y económica para llevar adelante esa prestación. Después, ya yéndonos a la materia fiscal, tendremos que pedir la constancia de quit, la cual hay que renovar cada vez que realizamos un pago, más allá de que dura 30 días la que nos otorgan, ¿sí? Y chequear la actividad, como dije, declarada en la página de AFIP con la del estatuto. Podemos chequear la consulta pública de los estados administrativos de la CUIT para ver si está activa, limitada o tiene alguna otra inconsistencia, verificar la base APOC, así como otros registros, como por ejemplo registro de sujetos agentes de recaudación, sujetos exentos, actividad minera, entre otros, pedirle al proveedor que nos aporte copia firmada de la consulta del CIPER y de la capacidad económica financiera. Recordemos que estos dos temas no los podemos consultar, no hay consulta pública, con lo cual se lo tenemos que solicitar. Pedirle las últimas declaraciones juradas impositivas de IVA, de ganancias, de ingresos brutos y del 931. En el IVA, concretamente, por lo que charlamos hace un minuto, el análisis de la relación débito-crédito. Hay actividades que es natural que tengan mayor crédito fiscal que débito fiscal, pero otras no. Entonces eso nos puede dar algún indicio, que es lo que hace la FIP. En materia de ingresos brutos, muchas veces, si leemos la jurisprudencia, vemos que los contribuyentes solo están inscritos a nivel nacional y no se inscriben a nivel provincial, con lo cual, si no está inscrito como contribuyente directo o como contribuyente de convenio multilateral, también nos puede dar algún indicio de alguna inconsistencia. Y lo mismo con el 931, ¿cuántos empleados tiene? Y ahí tendremos que analizar si son empleados propios o puede prestar su servicio a través de contratación de terceros. Y un punto importante, cuando contratamos servicios, respecto del personal, es si son servicios que se prestan en nuestra fábrica, en nuestro predio, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle el 931, la constancia de pago de la RT, la constancia de pago del seguro de vida, si vienen los directivos o dueños de las empresas, si estamos en presencia de una persona humana, pedirle la constancia del seguro de accidentes personales. Y es muy importante llevar el registro de entradas y salidas a nuestro establecimiento, predio o parque industrial. Y ahora sí, vayamos a algo que es lo más importante, porque todo lo anterior hace a la documentación y a la convicción que nos podemos formar. Pero ¿qué dijimos? Tenemos que demostrar la veracidad de las operaciones, ¿sí? Si bien la jurisprudencia tiene dicho que la FIP no puede cargar en el contribuyente la fiscalización de su proveedor, sí tiene dicho la jurisprudencia que el contribuyente, con el solo hecho de demostrar que analizó la documental, la factura, no alcanza. Tiene que demostrar la veracidad de la operación. ¿Y cómo la vamos a demostrar? Bueno, documentando claramente la transacción. Si hay órdenes de compra, si hay contratos, carta oferta, si la adquisición se hizo a través de licitación, chequeando los remitos, ¿sí? Si el proveedor llevó adelante el régimen informativo de COT, ¿sí? El certificado de operaciones de traslado, que varias jurisdicciones lo tienen previsto, comprobantes de pesada, en muchos casos se requiere que los camiones que nos llevan a nosotros determinados productos, si son a granel, sean pesados o por cuestiones vinculadas al transporte en rutas. Obviamente la factura, los recibos, las retenciones y algo importante en materia de bienes es las pólizas de seguro, ¿sí? Si se contrata una póliza de seguro, se va a manifestar la cantidad de bienes, el precio de esos bienes. Después todo el intercambio que tengamos con nuestro proveedor, si es por correos electrónicos, guardar en el legajo de la operación ese intercambio, ¿sí? Lo mismo si es por teléfono, dejar anotado con quienes hablamos para una eventual citación como testigo. Obviamente la validación de los comprobantes, como dije, las constancias de las prestaciones de servicio o bienes recibidos. Por ejemplo, si nuestra empresa va a patrocinar una liga de fútbol infantil, bueno, que tengamos la foto o el video de ese partido donde está la publicidad que
nosotros pagamos para demostrar que la prestación del servicio existió, ¿sí? Y con relación al pago, ¿sí? Más allá de los medios de pago autorizados, la sugerencia es que todos los pagos se hagan por transferencia o eventualmente a través del uso de e-check, ¿sí? Que es donde queda la trazabilidad de la operación concretamente, ¿sí? Porque el uso de cheques en papel se termina desvirtuando, aunque se cumpla con la condición de haberse emitido no a la orden, a nombre del proveedor, etcétera, a través de las sesiones. Lo que ha pasado con la mayoría de los casos de facturas apócrifas es que lo termina cobrando a través de una gran cantidad de sesiones, se cobra en una cooperativa, en una mutual, y eso ya en muchos casos reduce, ¿sí?, nuestro apoyo a los fines de justificar la veracidad de las operaciones. Entonces, en materia de pago, importante transferencias o e-check. Insistimos, es importante este punto, más allá de la documentación de respaldo que mencionamos. Y ya para finalizar, y no extenderme más, les dejo en el material otros aspectos a considerar que está vinculado con las normas de lavado de dinero. Determinados sujetos tienen que cumplir con las normas de lavado de dinero, con lo cual tendrán que llevar adelante la confección del manual, nombrar los responsables, realizar los cursos, etcétera. Tenemos que hacer un análisis de nuestros clientes también. Y por último, tener en cuenta lo que prevé la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que requieren, sí, establecer un programa de integridad. Así que bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas.